Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei Y9 Prime 2019 versus al Samsung A7 2017. El Huawei Y9 Prime 2019 es el segundo teléfono inteligente con cámara emergente o retráctil del fabricante chino, después del lanzamiento del Huawei P Smart Z. Con esto la empresa busca mantener su reputación en medio de todo este vendaval de problemas comerciales con Estados Unidos. El Y9 Prime es un móvil que en la gama media quiere destacar por el diseño diferente y en mi opinión logra conseguirlo. Estamos ante un equipo macizo y bien construido, pero hay algunos detalles que resaltan. Primero, su construcción en plástico y segundo, su peso y la distribución de este. Estamos ante un teléfono un poco pesado y la proporción de pantalla te lo hace saber. Es un terminal realmente bonito estéticamente hablando. En mano las sensaciones son muy buenas, un buen agarre, no es resbaladizo y sobre todo se siente cómodo al usar. Un aspecto negativo es que el terminal, que posee doble textura en su parte trasera, se raya con demasiada facilidad, así que ten cuidado con esto. En sus dimensiones nos toparemos con 163.5 x 77.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 197 gramos. El Samsung A7 2017 es presentado con unas especificaciones muy parecidas a su hermano pequeño, el Samsung Galaxy A5 2017. También incluye un puerto USB tipo C, el sistema de carga rápida y la famosa función Always On, con la cual podremos ahorrar batería de una forma considerable, detalle que comentaremos más adelante. Este dispositivo nos da una sensación no tan buena al tacto, ya que en mano se siente algo incómodo debido a que es un terminal muy grande, aunque algo positivo es que sin lugar a dudas cuenta con un diseño muy premium, comparable casi con los terminales que se encuentran un escalafón más arriba de este. En sus dimensiones nos encontraremos con 156.8 x 77.6 x 7.9 milímetros de grosor. En mi experiencia personal, este dispositivo se siente y se ve elegante, además casi no pesa, es muy ligero y liviano comparado con otros terminales, claro está. En el Huawei Y9 Prime 2019 encontraremos todos los botones en su lateral derecho, es decir, el de bloqueo y el del control de volumen, con lo cual no he tenido problema alguno. Su altavoz y el jack de 3.5 mm se encuentran en la parte inferior, junto con el puerto USB, que en esta oportunidad es tipo C, cosa realmente agradable del dispositivo. En su parte superior tenemos el slot para la tarjeta microSD y SIM card, junto con su cámara retráctil, de la que hablaremos más adelante. En la parte posterior podemos encontrar la configuración de la cámara triple y el sensor de huellas dactilares tradicional, que se encuentra alejado de estas cámaras, lo cual en mi opinión es muy positivo, pues no podrás ensuciarlas con facilidad al intentar desbloquear el dispositivo. Este sensor funciona adecuadamente, es rápido, detecta la huella fácilmente y a una velocidad que ya nos tiene acostumbrados Huawei. En el A7 2017, en la parte frontal tendremos los botones de menú junto al lector de huellas, que también sirve para el menú de inicio. Este es bastante rápido y funciona en distintos ángulos, desbloquea el teléfono de forma rápida sin presentar mayores inconvenientes en esta parte. Al lado derecho está el botón de bloqueo y los parlantes se encuentran por encima. Los botones de volumen los tendremos al lado izquierdo. La posición del volumen y los parlantes la encontré algo extraña y puede jugar en contra si visualizas el contenido de forma horizontal, ya que terminas tapando los parlantes. En la parte inferior contaremos con un puerto USB tipo C para una transferencia rápida de archivos y el puerto de audífonos. La parte superior cuenta con la bandeja para microSD y la SIM card. Para el Huawei Y9 Prime 2019 nos toparemos con una única versión de 4 GB, algo que no da oportunidad de elección por parte del usuario. Para el A7 2017 tendremos una única versión de 3 GB, que resulta casi justa para este terminal, debido a que en las tareas que requieran mucha velocidad de procesamiento puede tornarse algo lento. En el Y9 Prime 2019 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el A7 2017 presentaremos, al igual que en el apartado de RAM, una única versión de 32 GB, con la capacidad de ser ampliada mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. Este es un cambio diferenciado con los demás dispositivos de Samsung, ya que la mayoría presentan dos versiones.
El Huawei G9 Prime 2019 funciona con el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Mali G51 MP4. El dispositivo funcionó sin problemas durante el uso moderado, que consistió principalmente en tareas cotidianas como llamar, enviar mensajes de texto, usar redes sociales, navegar por la web, etc. Incluso con el uso intensivo, el dispositivo no mostró signos de retraso o tartamudeo, pero sí una demora en la apertura de aplicaciones pesadas, mientras intentamos abrir algunos juegos como Puff Mobile, Asphalt 9, entre otros. Aunque con un procesador Kirin de 8 núcleos, esperaba que Huawei hiciera un mejor trabajo con el aprovechamiento de los recursos para que la ejecución y el trabajo de todo el teléfono fuera mejor. Sin embargo, el teléfono me da la sensación de ser un teléfono grande, que da la apariencia de ser mejor de lo que es, pero que funciona normal, nada del otro mundo. Y con esto no digo que tenga un rendimiento malo, sino que por su diseño pensaba que sería un funcionamiento fuera de serie, pero lo que ofrece es muy similar a lo que brindan sus rivales de gama. Como no podía ser de otra forma, el Samsung Galaxy A7 2017 hace gala de una maquinaria muy potente. Así, los usuarios de este dispositivo tendrán la oportunidad de disfrutar de un buen rendimiento gracias a un procesador Exynos 7880 de 8 núcleos y para los gráficos posee una GPU Mali T830 MP2, con la cual está preparado para correr a una frecuencia de 1.9 GHz. Este mismo chip combina su funcionamiento con los 3 GB de memoria RAM. Esto significa que en principio su potencia será más que correcta a la hora de gestionar las diferentes operaciones y aplicaciones. Además, este terminal ofrece un buen soporte a aquellos usuarios que suelen disfrutar de los videojuegos en su móvil y que requieran una potencia por encima de lo normal. La batería tampoco está nada mal, con una capacidad de 4000 mAh, el G9 Prime 2019 nos dio en pruebas controladas un total de 7 horas y 26 minutos de pantalla activa, una cifra bastante parecida a la de otros celulares, aunque la mayoría de sus rivales lo superan, aunque sea por poco. Por ejemplo, el Motorola One Vision con una batería menor de 3500 mAh obtuvo 8 horas y 10 minutos en las mismas pruebas. Además es de recalcar que el dispositivo nos brinda, además de las opciones de ahorro de batería, el modo de rendimiento, que puede optimizar el dispositivo para proporcionar un desempeño mejor, pero como resultado se quedará sin batería en poco tiempo. Este G9 Prime tardará aproximadamente 2 horas y 4 minutos en cargar del 0 al 100%. El A7 2017 viene con una batería de 3600 mAh y carga rápida. Esto sorprende ya que tiene una batería que rinde de buena manera. En un usuario promedio puede llegar fácilmente al día completo de uso y con uno exigente puede llegar a unas 18 horas. Si se quiere extender la vida de la batería se puede utilizar los modos de ahorro medio y máximo. Y como si fuera poco cuenta con la función Always On, la cual nos permite consultar la hora, las notificaciones y otras alertas sin necesidad de desbloquear el teléfono. El Huawei G9 Prime 2019 presenta una gran pantalla LCD IPS de 6.59 pulgadas, que viene con 1080 x 2340 píxeles, una relación de aspecto de 19.5 a 9 y una densidad de 391. La buena noticia es que ya no tienes que soportar una muesca o un recorte, como desees llamarlo, y el resultado es una hermosa pantalla completa con biseles mínimos a los lados. Para agregar a la estética, el bisel inferior se ha reducido al máximo, lo que hace destacar entre la multitud. Por supuesto, este no es el primer teléfono inteligente que tiene tal implementación, pero seguramente es uno de los únicos en su punto de precio. La pantalla cuenta con colores vibrantes y la presencia de buenos ángulos de visión hace que ver películas sea una experiencia bastante inmersiva. Es posible que el brillo de la pantalla no sea suficiente para el uso en exteriores, ya que incluso con la configuración de brillo máximo aún puedes enfrentar problemas mientras miras el contenido del teléfono. El A7 2017 posee una pantalla Super AMOLED de 5.7 pulgadas, diferenciándose en 0.2 pulgadas con la versión anterior. Cuenta con una resolución Full HD de 1080 x 1900 píxeles y una densidad de 386 píxeles por pulgada. Para evitar los rayones cuenta con una protección Gorilla Glass 4. Los colores en este tipo de pantallas AMOLED son más realistas y mejoradas. Funcionan muy bien tanto en interiores como en exteriores, inclusive en situaciones de mucha luz. Si quieres cambiar la nitidez, saturación y otros elementos, el equipo cuenta con modos preestablecidos para ello. Por defecto el equipo se encuentra en un modo adaptable. La pantalla destaca sobre todo a la hora de ver películas, series y contenido multimedia.
El Huawei Y9 Prime 2019 viene con cámaras triples, con tecnología de inteligencia artificial en la parte posterior, con una lente principal de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.8, una lente ultra ancha de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Este dispositivo puede tomar excelentes fotos durante el día, como se puede apreciar los colores de las imágenes son bastante naturales y no hay pérdida visible de detalle. El modo de inteligencia artificial, por otro lado, suaviza la imagen, dando al objeto un color más claro. También podemos usar el modo HDR para controlar mejor la luz en lugares oscuros. La gran apertura de la cámara enfrenta el problema de delinear los bordes cuando tomas una foto. Observa. Por otro lado, la lente ultraangular captura más contexto de la imagen, pero al mismo tiempo verás una imagen un poco más nítida con una ligera pérdida de detalle en los lados. Este terminal, gracias al modo nocturno dedicado, puede capturar los detalles, pero al mismo tiempo habrá algo de ruido en la imagen. Y para terminar, el dispositivo cuenta con una cámara emergente o retráctil de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0, que puede tomar algunas selfies increíbles durante el día. Realmente me impresiona su calidad, aunque debo reconocer que tenía miedo de que cualquier momento se partiera, pero era algo netamente psicológico. Para el A7 2017 tendremos ambas cámaras de 16 megapíxeles con apertura focal 1.9. La cámara principal es muy buena para captar escenas rápidamente gracias a su autofoco y el flash LED, que le permiten captar más luz. Las fotos de noche o con poca luz no son tan buenas como en el S7, pero logra captar decentemente la escena. Para los amantes de las selfies, la cámara frontal cuenta con 16 megapíxeles y la calidad de las fotos es muy buena. Además, usando el botón flotante se puede tocar en cualquier parte de la pantalla capturando la imagen. Dicha cámara graba en Full HD a 30 fotogramas por segundo. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei Y9 Prime 2019 es de 760.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.220 pesos mexicanos, que a su vez son $220, que equivalen a 198 euros. Para el Samsung A7 2017 es de 1.100.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.198 pesos mexicanos, que a su vez son $327, que equivalen a 293 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Huawei Y9 Prime le gana al Samsung A7 2017 en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería, cámara y precio. Por su parte, el Samsung A7 2017 le gana ampliamente al Y9 Prime 2019 en los siguientes aspectos: únicamente en pantalla. En los aspectos que empatan son únicamente en botonera. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.